El Frente Amplio espera movilizar este domingo a sus adherentes para que elijan en las urnas a las nuevas autoridades de la fuerza política. Y entre los 4 aspirantes al cargo de presidente, se especula con un favoritismo de Javier Miranda y Alejandro Sánchez. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son quienes cuentan con el apoyo de los sectores de mayor peso en la interna. Ya hemos conversado con todos, pero hoy, casi en el final de la campaña, hacemos una segunda vuelta con estos 2 nombres. Recién estuvimos con Sánchez, ahora con el doctor Javier Miranda. Recordemos que Javier Miranda cuenta con el apoyo del Partido Socialista, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Alianza Progresista, lista 738, lista 1303 y otros grupos. Doctor Miranda, buen día. Buen día, Cotelo, un gusto. Empiezo con la misma pregunta que le hacía recién a Sánchez. ¿Cuál es la conclusión principal que usted ha sacado durante esta campaña, que terminó siendo más larga de lo que se preveía? Sí, fue un poco más larga, cierto, y se alargó porque se acuerda que estaba prevista para el 29 de mayo y yo creo que razonablemente se prorrogó por la situación climática y la situación que vivió la población. Sí, pero eso no sé si fue bueno para la campaña. ¿Fue bueno o fue malo? ¿Cuál es, con eso yo creo que fue... No, francamente yo creo que fue bueno. Eso nos permitió sin duda recorrer mucho más, hablar más con la gente, más tranquilos, llegar a muchos más lugares, ¿no? Yo creo que eso fue bueno, porque además no fue una campaña tediosa como en otros momentos a nivel de medios, o sea, con mucho jingle, con mucha publicidad, sino que fue una campaña mucho más de cercanía, de diálogo con la gente, y eso es una buena cosa. Y bueno, ¿y cuál es la conclusión principal que usted saca? Bueno, nada, que efectivamente hay un frente amplio importante en todo el país, con una potencialidad enorme. Es cierto que hay muchos frente amplistas incómodos, frente amplistas que dudan todavía si el domingo 24 van a ir a votar o a quién van a ir a votar. En fin, esa situación de incomodidad es también notoria, pero bueno, hemos hecho una apelación muy fuerte a que la incomodidad, que puede ser incluso con argumentos en muchos casos compartibles, si el domingo 24 se queda en su casa no cambia nada, ¿no? Y hemos insistido en esa serie de salir. Pero sobre todo lo que encontramos fue gente interesada, gente que dialogamos, gente que propone, gente que reclama que la dirigencia política esté mucho más cerca de la gente. Usted no tiene trayectoria en la estructura del Frente Amplio. Es más, lo ha reconocido y hasta ha explicado que privilegió durante todos estos años, la participación en otro tipo de organizaciones, por ejemplo, aquellas vinculadas con los derechos humanos. Bueno, el grupo de familiares de detenidos desaparecidos en particular. Entonces, ese conocimiento, esa inmersión en la estructura, ¿qué le dejó? Y me dejó mucho conocimiento, mucha más cercanía de cómo funciona efectivamente en la práctica esa estructura. Diría que básicamente eso, nada, acercarme mucho más, sobre todo a los territorios. Estoy pensando básicamente en el interior del país, aunque también en la capital, en el área metropolitana, pero conocer mucho más de cerca a una fuerza política a la que siempre voté, a la que siempre acompañé, a la que siempre adherí, pero a la que no estuve inmerso en su estructura, por lo que usted decía, ¿no? Yo creo que ahí hay que separar movimiento social de partido político. ¿Y de esa estructura qué le llamó la atención? Nada en especial, no es una estructura que yo no tuviera noticia de qué es y cómo funciona, no destacaría nada en especial de que me llamara la atención. Francamente no sabría qué contestarle en ese tema. Se lo pregunto porque es uno de los temas de debate justamente en la campaña, ¿no? A ver, no, pero lo que sí es un tema de debate es la necesidad de sacudir la estructura, esto es, que la estructura esté mucho más cerca de la gente, pero esa estructura no es tanto la estructura del comité de base o la estructura territorial, que sin duda uno quiere que haya mucha más gente y sobre todo mucha más gente joven, y mucha más participación en la instancia territorial, pero no es la única instancia de participación. Pero yo creo que la crítica de estructura viene más que nada no tanto por el Frente Amplio Movimiento, sino a nivel de los órganos de conducción del Frente Amplio, que son los que uno siente, creo yo, que están un poco más alejados de la gente y que no reflejan al Frente Amplismo, o que en muchas ocasiones no han reflejado a los frente amplistas, al votante frente amplista, al adherente, al simpatizante del Frente Amplio. Usted en esta campaña manejó algunas innovaciones de comunicación. Por ejemplo, lanzó chats interactivos a través de Facebook. ¿Qué salió allí? Bueno, allí salió una participación enorme de gente, ¿no? Es una prueba de cómo cuando se abren canales de participación, que son nuevos, pero los jóvenes los utilizan habitualmente. Nuevos, ¿no? Entre comillas, ya tienen sus añitos. Claro,
Exactamente. Hablar de las nuevas tecnologías en materia de celulares o de comunicación electrónica, y bueno, todavía son con los folletines un poco atrasados. No son tan nuevos. Yo creo que eso dio un resultado bárbaro, sobre todo por el alcance que tiene esa forma de comunicación. O sea, logramos un alcance de personas infinitamente superior al que podíamos tener en los diálogos directos, que no son excluyentes de los diálogos directos. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto, porque a veces hay una cierta interpretación de que, bueno, quieren eliminar los comités de base, o en realidad están... No, yo creo que combinar todas las formas de participación. El desafío en política es cómo generar la participación, cómo generar los espacios de participación para poder tener los diálogos y escuchar las ideas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con una frase suya? Hay que desoligarquizar y desburocratizar al Frente Amplio. O sea, ahí no va tanto a estas formas de comunicación. Incluso, a ver, hay un problema que es normal en todas las organizaciones, es habitual en todas las organizaciones, que es una tendencia a la burocratización, a que un grupo de gente fuertemente vinculada al aparato, digamos, a la estructura del aparato, es la que termina tomando decisiones que son relevantes desde el punto de vista político. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es sacudir al Frente Amplio, sacarlo de la calle Colonia y Ejido, de la Casa Liber Sereñi, para que mucha más gente participe, para que, insisto, se abran más las puertas de la casa. Ese es el proceso que preocupa, cuando un pequeño grupo, no digo legítimamente, pero entendiblemente, empieza a tomar o se queda tomando decisiones de espalda a el colectivo adherente, al colectivo preocupado por la fuerza política. Pero por eso mismo, para que eso cambie la comunicación, estas otras formas de comunicación, además de las ya clásicas de los comités de base, las coordinadoras, ¿juega un papel? Pero por supuesto, pero sin duda. Pero fíjese, Cotelo, hablamos de comunicación en general, ¿no? Y es un hecho, y hemos reiterado mucho los Frente Amplistas, comunicamos mal, el Frente Amplio comunica mal, seguramente el gobierno también en muchos aspectos comunica mal. No tenemos una buena página del Frente Amplio. Usted de mañana va y lee la página de la Presidencia de la República, estoy seguro, porque allí usted encuentra información relevante, información que para su comunicación es fundamental en la radio. Pero no hace lo mismo con la página del Frente Amplio. ¿Y por qué no lo hace? Y porque allí no hay información relevante. Entonces, yo no creo que tengamos que tener un medio propio, no me gustaría tener... Se discutió ese tema, ¿no? ¿Perdón? Se discutió ese tema. Si el Frente Amplio debe tener diario, debe tener radio, debe tener canal de televisión. Aparecen esas propuestas. Lo que pasa es que los medios partidarios son medios que no terminan generando confiabilidad. Un medio que simplemente va a decir que lo que hacemos está todo bien o que es claramente adherente, no es un medio que le llegue a la población. Que la política se trata de llegar a la población, ¿no? No se trata de convencernos entre un grupo de convencidos o de alegrarnos entre unos pocos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que vale la pena que haya muchos medios, que los medios sean plurales, tenemos muchísimos periodistas que dan información. Lo que hay es que generar los hechos políticos y los insumos para la comunicación desde el punto de vista político, pero no generarnos un medio propio. Creo que es un alto costo, pero además creo que políticamente no tiene mayor sentido, no genera conciencia política. Esteban Valenti, que en un principio había apoyado su candidatura, anunció esta semana que no va a votar, que no concurrirá a votar. Creo que el Frente Amplio necesita algo más que curitas. Si los no votantes no le demostramos a la estructura, al oficialismo dominante del G8 o del G9, y también a la minoría aplastada y dominada, cuál es la verdadera situación, si no hacemos eso, nada cambiará, señaló Valenti. ¿Cómo le cayó a usted esa decisión de una figura que es de hecho un líder de opinión entre los Frente Amplistas? A ver, yo no tengo duda que Valenti es una persona que pesa en algunos sectores de la opinión pública, sin duda. Ahora, yo discuto sobre ideas, no discuto sobre personas. Las ideas allí expresadas no las acompaño. Yo creo que abstenerse de participar siempre es un error. Siempre es un error. No cambia nada. O sea, si el domingo 24 de julio, incluso aquellos que sostienen efectivamente que hay que sacudir, que hay que dar una fuerte señal, pues si se quedan en su casa el 24 no cambia absolutamente nada. Al contrario, yo creo que lo que se corre el riesgo justamente de afianzar un pequeño espacio de poder y que no sacude al Frente Amplio. Creo francamente que es exactamente al revés. Pero bueno, entiendo esas posiciones, no las comparto, creo que son riesgosas, creo que le hacen mal al Frente Amplio y creo que le hacen mal al sistema político. Llamar a la abstención creo que siempre fue un error en el sistema político. En la columna que Valenti escribió en Montevideo Portal y en la que anunció su decisión de abstenerse,
denunció que los principales temas del Frente Amplio, los que realmente tendrían que estar debatiéndose, fueron cuidadosamente evitados por los 4 candidatos. Por ejemplo, se refería a, decía, comillas, la pésima gestión en ANCAP y la transparencia en la gestión pública y su ética sobre el uso de la mentira reiterada y contumaz en política. ¿Qué responde usted? Que eso es un tema de ANCAP y del gobierno, y acá lo que estamos discutiendo es sobre la fuerza política. Ahora, si lo que se quiere discutir es sobre transparencia, sobre crítica, sobre autocrítica a la gestión, eso me parece totalmente legítimo. Pero yo no discuto no quiero discutir la gestión en ANCAP puntualmente, lo que quiero discutir es cómo el Frente Amplio propone que se gestionen los entes públicos, las empresas públicas para el desarrollo del país. Pues si no es caer en una discusión pequeña y además confundir, yo insisto, y esto es un riesgo serio, la confusión entre el gobierno y el partido político. Si bien el partido político, entiendo yo, el partido político gobierno tiene el deber, tiene como primer desafío sostener políticamente a sus gobiernos, no solo al gobierno nacional, también a los gobiernos departamentales, puede ser crítico, pero no puede reducir la discusión a la crítica de la gestión de una empresa pública. Pero justamente tengo acá mensajes de oyentes que van por ese lado. Falta autocrítica, un poco de autocrítica respecto a lo que se hizo en Pluna o ANCAP con las pérdidas que se acumularon, lo que está pasando o lo poco que está pasando en la educación. Yo creo que ha habido autocrítica, francamente. Yo creo que hemos sido fuertemente autocríticos en el Frente Amplio. Es más, anoche el ministro de Economía directamente fue claramente autocrítico en el acto de cierre que hicimos en el Club Hipotecario. Yo ahí creo que Astori, el ministro de Economía habló, fue uno de los oradores y llamó la atención, sí, ese planteo está recogido en algunas crónicas de prensa esta mañana. Dijo, cometimos errores. Tengo acá la expresión. Cometimos errores. No quiero ser injusto con los logros, pero la elección del domingo será difícil porque hemos cometido errores. De todos modos, no fue más específico que eso. Se quedó en que se cometieron errores. Cotelo, es un acto político. Es un discurso que se hace, no sé cuánto duró el discurso del ministro, pero habrá durado 7, 8 minutos. Se hacen esas referencias. Pero yo insisto, acá hay como una tendencia, o se ha instalado esto de que el Frente Amplio no ha sido crítico, o los Frente Amplistas no hemos sido críticos con los errores de gestión que hemos tenido. Yo francamente creo que hemos sido críticos, y estoy dispuesto a seguir siendo crítico. Yo no quiero ser obsecuente en absoluto con el gobierno. Tampoco quiero un Frente Amplio que se pasa a la oposición y que se pasa en una discusión interna de cuestiones meramente internas. Yo francamente no creo que el Frente no haya sido crítico, y no tengo ningún problema en serlo. Yo creo que el Frente Amplio tiene que ser crítico justamente para rectificar y para mejorar la gestión y los posicionamientos. No tengo la menor duda. Hablando justamente de estas cosas, tengo otra frase suya. No digo que debamos ser obsecuentes, claro que hay que ser crítico, pero nuestra responsabilidad es defender a nuestros gobiernos, sean a nivel nacional o departamental. Con esa visión, en este contexto de hoy, ¿se lo puede ver a usted como el candidato que, si llega a la presidencia del Frente Amplio, resultará más amable para el gobierno Vázquez? No lo querría calificar así, no creo que sea necesariamente así. Lo que sí creo es que tengo una fuerte capacidad de diálogo entre la fuerza política y el gobierno, sin duda, pero lo tengo por algunas razones que yo no voy a hablar de mí mismo y alabarme a mí mismo, pero digo, se conoce mi trayectoria de diálogo, incluso en temas bastante complicados para generar diálogo, he demostrado ser un tipo de diálogo. Ahora, y tengo una capacidad de diálogo con el gobierno, sin duda. De hecho, yo pertenezco al Poder Ejecutivo hoy, ¿no? Yo soy secretario de Derechos Humanos en la Presidencia de la República. Soy una persona de gobierno. Si llego a la presidencia del Frente Amplio, voy a dejar el cargo de secretario de Derechos Humanos, evidentemente, pero la capacidad de diálogo con el gobierno creo que la tengo, y la capacidad de diálogo con el movimiento social también creo tenerla. He vivido muchos años en esos procesos de diálogo, ¿no? Justamente, y para redondear, a partir de la experiencia que fue para usted la propia campaña electoral, los objetivos hoy son los mismos. Quiero decir, ¿para qué quiere ser presidente del Frente Amplio? ¿Las razones son las mismas hoy que cuando empezó en esta aventura? Sí, sin duda. Yo creo que es la hora del fortalecimiento
del Frente Amplio, es la hora del fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es fundamental para el sistema democrático, para la institucionalidad política del país, partidos políticos fuertes, y creo que el Frente Amplio necesita claramente fortalecerse. Ese es el desafío mayor, y por eso me propongo dejar el cargo de gobierno para venir a la fuerza política. Acá hay que renovar una fuerza política, es una fuerza política fortísima, y que creo que lo que tiene que hacer es una presidencia del Frente Amplio tiene que ser un articulador. Yo he insistido mucho en transitar la huella de Sereñi, ¿no? Esto es, la búsqueda de los consensos, los espacios de deliberación de punto de vista disímiles, pero que buscan llegar a acuerdos, que buscan hacer síntesis política. Para eso se necesita articular, generar condiciones de diálogo, y por eso pongo en juego mi carácter de independiente dentro del Frente Amplio como garantía de acercamientos, de articulación, de confianza entre los sectores y el movimiento, y el fortalecimiento del Frente Amplio movimiento, del Frente Amplismo. Supongamos que usted ya es presidente del Frente Amplio, o que hubiese sido presidente del Frente Amplio a principios de este año. En el trámite del proyecto de ley de rendición de cuentas, con paquete de ajuste fiscal incluido, ¿qué habría cambiado? ¿Qué habría cambiado? A ver... Se lo pregunto porque hay toda una tirantez que se mantiene incluso en este momento, cuando ya el proyecto está en el Parlamento, cuando está en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados. Todavía hay sectores del Frente Amplio planteando discrepancias, otras ideas. No, parece que no está cerrado ese texto todavía. Bueno, pero yo creo que justamente eso se debe por la falta de conducción. Y entonces, aquí aparece, por eso le preguntaba. Claro, yo creo que eso se debe justamente a la falta de conducción. Eso se debe a que en realidad lo que estamos viendo son grupos integrantes del Frente Amplio, sectores integrantes del Frente Amplio, que al no tener una posición única, al no haberse, por falta de conducción y por falta de deliberación y por falta de reconocimiento y legitimidad de una conducción, no logró hacerse una síntesis. Ahora, eso es lo que a mí me preocupa. El presidente Vázquez se reunió con el secretariado, se llegó a un acuerdo, su secretario de Economía ha sido muy enfático en esto, Ferreri, pero lo que aparece es, aún cuando se llegan a acuerdos, bueno, aparecen grupos que plantean por la suya, y yo creo que está también teñido por coyunturas, planteando posiciones propias. Esto es uno de los déficits del Frente Amplio, notoriamente, y de los déficits de la falta de conducción, y de los déficits de la falta de deliberación para buscar una posición única, y una vez adoptada esa posición de consenso, que no puede ser de imposición, insisto, tiene que ser de consenso, ¿sí? Tiene que ser la búsqueda de los acuerdos, todo el mundo alineado, todo el mundo con una sola voz. Si no se generan estas disonancias que creo son muy malas para el Frente Amplio, para la conducción política en general y, por supuesto, para el país. Pero ¿cómo se cambiaba en este caso concreto? Porque el gobierno llevó adelante reuniones con el Frente Amplio, entonces... Claro, pero el déficit lo tenemos a nivel de frente y a nivel de conducción, justamente. Ese es el déficit que tenemos. Hicimos un buen proceso de discusión. Se hizo una propuesta de estabilización fiscal que lanzó todo el Poder Ejecutivo, no el Presidente de la República, no el Ministro de Economía, no, fue el Consejo de Ministros con el Presidente de la República, hacen una propuesta de consolidación fiscal, que uno podría estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero una propuesta seria. Esa propuesta se presenta 40 días antes de que el proyecto de rendición de cuentas ingrese al Parlamento. Y allí se desarrolla un proceso de conversación que llevó incluso a modificar, por ejemplo, las escalas de ajuste de IRPF. Ese era un proceso sano, había que dar ese proceso de liberación y llegar a un acuerdo, y eso fue lo que se hizo. Luego surge, una vez ya ingresada la propuesta de rendición de cuentas, estos juegos que tienen que ver más con lógicas sectoriales, que yo creo que le hacen mal al frente, realmente creo que le hacen mal al frente, y en consecuencia no nos ayudan democráticamente, ¿no? Javier Miranda, abogado, docente de Derecho Privado 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Con mucho gusto, Cotelo. ¿Sigue en campaña usted también hasta el sábado mismo? Sí, por supuesto. No hay orden de desencillar hasta el domingo. ¿Hasta el último minuto? Y bueno, pero vale la pena, realmente vale la pena. Volvemos a conversar en los próximos días. Con mucho gusto, Cotelo. Hasta pronto.